Ya. Qué bueno verte, Manuel. Sabes que somos tu familia y cuentas con nosotros, ¿no? Y continuando, ¿no? Porque es la carrera en la que estamos. Sí. Su papito ya, como que ya se ganó esa corona, ya está ahí esperándonos. Cuando también seamos aprobados y podemos encontrar otra vez familia, ¿no? Bien. Vamos para adelante, mano, estamos juntos. Sí. Seguimos la carrera. Vamos a ver. Vamos a, ya vamos a hablar. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Listo. ¿Me escuchan? Vamos a hablar sobre el sometimiento. Sometimiento. Ya. Ustedes saben que en la Biblia siempre Dios nos llama, ¿no? Nos da roles, mandatos para los esposos, mandatos para las esposas. Y el sometimiento es a veces algo que no se entiende bien, ¿no? Es importante que sobre todo los varones y las mujeres, ¿no? Sepamos bien a qué se refiere Dios con sometimiento. A veces esto se entiende mal. A veces el varón dice, saque eso como un argumento, ¿no? Para de repente tomar decisiones o imponer una idea, ¿no? Imponer una meta, un plan que tengan, ¿no? Y no es así, ¿no? La Biblia no enseña eso. Vamos a leer un poco de eso para poder entenderlo mejor, ¿no? Porque la idea es que entendamos eso y llevemos bien nuestro matrimonio, porque nuestro matrimonio es el modelo que Dios nos ha dado, ¿no? No es nuestro modelo, no es nuestra forma de pensar, no es nuestras ideas, ¿no? Estamos siguiendo el modelo de Dios y tenemos que hacer lo que Dios dice en ese modelo, porque si no, estamos haciendo otra cosa y no es el matrimonio conforme a la idea de Dios. Amén. Amén. Vamos a leer Génesis 1, del 26 al 31. Génesis 1, del 26 al 31. Ahora me tienen sus padres. ¿Todos están con sus padres? Génesis 1, del 26. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno, en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día 6. Después nos vamos a Génesis 2. Génesis 2 continúa la historia, ¿no? En Génesis 1 Dios hace toda la creación, ¿no? Y en Génesis 2 la Biblia nos explica más detalle de lo que él ha hecho, ¿no? Génesis 2, del 18 al 25. Génesis 2, del 18 al 25 dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había llamado. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese era su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él.
Entonces Jehová Dios dijo, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo la mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a la mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Amén. En el capítulo 3 de Génesis ya nos habla de la caída del hombre, ¿no? Que la serpiente engañó a Eva y desobedecieron y pecaron, y Dios los sacó del Edén, ¿no? Pero en estos dos primeros capítulos está el verdadero plan que tenía Dios para el matrimonio, ¿no? Para el esposo y la esposa. Dice la primera parte que hemos leído, dice que Dios los creó, hombre, a su imagen, dice, hombre y mujer, ¿no? Varón y mujer. Y en ninguna parte de lo que hemos leído, Dios determina prioridades, Dios dice el hombre primero, la mujer después, ¿no? En ninguna parte habla de eso, más bien habla de que los dos son iguales. Dice que a los dos le dijo, fructifiquen, multiplíquense, a los dos le dijo, señoreen la tierra, sobre las bestias, sobre los peces, sobre las aves, ¿no? Entonces, en ese plan original que tenía Dios, los dos son iguales. A mí, nadie se somete a uno, ¿no? En ese plan original que Dios nos muestra en estos dos primeros capítulos, no habla de prioridades, no habla de orden, no habla de normas, ¿no? Porque algo curioso que vemos es que en el primer capítulo dice Dios que los creó, dice, en el mismo momento, ¿no? Hombre y mujer, dice, es como que, dice Dios, hagámoslo a nuestra imagen y semejanza, dice. Y los creó, dice, hombre y mujer, al mismo tiempo, ¿no? Es como que si Dios, de su propia naturaleza, hubiera creado al hombre con esas dos características, hombre y mujer, ¿no? Como que si fueran uno solo de verdad, ¿no? Como que no hay distinción entre ellos, ¿no? Es un solo ser. En ese momento es como dice la palabra, una sola carne, es una sola entidad, ¿no? Después Dios dice que vio que Adán estaba solo y necesitaba una ayuda idónea, ¿no? Y lo curioso es que después de que Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, le empieza a presentar a todos los animales, ¿no? Como diciendo, a ver, alguien que pueda hacer una ayuda para él, ¿no? Y dice la palabra que no se encontró ayuda idónea para él. Y ahí es donde dice que Dios como que separa al hombre, ¿no? Dice que lo hace dormir y ahí recién saca la costilla de su costado y crea, como que ahí recién separa las dos cosas, ¿no? De lo femenino de lo masculino, para que los sí trabajen juntos y sean ayuda, ¿no? Pero en ese plan que estamos viendo, los dos son iguales, los dos son uno. Los dos son algo que funciona, una unidad, ¿no? Un equipo, ¿no? Ya después lo separa, pero separa lo femenino de lo masculino, del complemento que somos. O sea, a nosotros los varones nos falta lo que tiene la mujer y a la mujer le falta lo que tienen los varones. ¿También? Somos distintos. O sea, uno no es mejor que el otro, no somos iguales tampoco, somos distintos. Todos tenemos distintas funciones. Amén. Entonces, en ese plan que tiene Dios, ahí no hay no le dice a la mujer, sométete a tu marido, marido, tienes que amar a tu mujer, tienes que hacer, porque en ese momento, en el Edén, en el paraíso, ellos vivían en la presencia de Dios. Dice que en ese tiempo, la comunión con Dios era así, face to face, ¿no? Cara a cara. O sea, dice que ellos veían a Dios, hablaban con Él, y Dios hablaba con ellos y lo veían. Entonces, había perfecta comunión. Ese es el plan de Dios, ese es el plan original. Y nosotros estamos hechos para funcionar, para hacer todo lo que Dios nos pide que hagamos en ese ambiente, ¿no? En ese ambiente de la presencia.
Si nosotros estamos en ese ambiente de la presencia de Dios, vamos a hacer todo lo que Dios nos pide y lo vamos a hacer bien, porque así nos ha creado Él. Amén. A veces hablamos de que el hombre es proveedor, el hombre es protector, el hombre tiene que trabajar, tiene que cuidar, tiene que edificar, tiene que ser profeta, rey en su casa, ¿no? Y a veces uno lo ve pues, como que es mucha chamba, ¿no? Pero Dios nos ha hecho para eso. Y nosotros, para cumplir bien nuestras funciones, tenemos que estar en ese ambiente de la presencia de Dios, donde sí vamos a funcionar bien. Es como cuando te venden, digamos, una lavadora, ¿no? El fabricante te dice, esta lavadora tiene que estar en tal sitio, tiene que recibir este tipo de energía, ¿no? Y mientras la lavadora esté así en esas condiciones, funciona bien. Igual nosotros, hemos sido creados para funcionar en la presencia de Dios. Y si no estamos en la presencia de Dios, no vamos a funcionar bien. Y a veces nos parece que lo que Dios nos pide es mucho, es un trabajo, es mucha chamba, es difícil, nos carga, nos estresa, nos pesa. Es porque no estamos correctamente conectados a la presencia de Dios. Los hombres y las mujeres estamos llamados a estar en la presencia de Dios para que podamos funcionar bien, para que hagamos bien nuestro trabajo. Amén. Ahora, sometimiento. ¿Qué pasó después? Después de esto, ellos desobedecen, ¿no? Caen en pecado. Y cuando caen en pecado ya hay una separación entre el hombre y Dios. Después de esto, ya que Pablo más adelante habla en Efesios nos habla de que debemos someternos, ¿no? Habla de la sumisión, habla del plan de los roles del varón y de la mujer, ¿no? Vamos a leer Efesios 5, del 21 al 33. Efesios 5, del 21 al 33. Ustedes saben, yo estoy leyendo que dice, la palabra ayuda del griego es una palabra griega que se pronuncia ser. Y esa palabra la usan en el Antiguo Testamento en dos pasajes para hablar de la mujer. Y después lo usan 14 veces, pero para hablar de Dios. O sea, ¿qué palabra? Es ser. La palabra ayuda. Entonces. Efesios 5, 21. 5 del 21 al 33. Entonces, como que la Biblia nos habla de que esa ayuda es como la ayuda que nos da Dios a nosotros. Entonces, esa ayuda de la mujer, esa ayuda idónea de la mujer, es como la ayuda que nos da Dios a nosotros. Entonces, es una ayuda superior. La mujer no es, como le digo, no es un apoyo, no es un soporte, no es como la junta, ¿no? La secretaria. No es ese tipo de ayuda, es una ayuda superior. Es una ayuda que te complementa a lo que el hombre necesita hacer. Es ese tipo de ayuda. Efesios 5, del 21 al 33. Ustedes, yo tengo en otra versión, ustedes que honran a Cristo deben sujetarse los unos a los otros. Las esposas deben sujetarse a sus esposos, así como lo hacen con Cristo. Porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza de su iglesia y también su Salvador. Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Por eso, la esposa debe sujetarse a su esposo en todo, así como la iglesia se sujeta a Cristo. Los esposos deben amar a su esposa, así como Cristo amó a la iglesia y dio su vida. Lo hizo para hacerla solo suya, guiándola por medio de su mensaje y del bautismo. Cristo quiso regalarse a sí mismo una iglesia gloriosa, apartada del mal y perfecta, como un vestido sin una sola arruga, ni una sola mancha, ni nada parecido. El esposo debe amar a su esposa, así como ama su propio cuerpo. El hombre que ama a su esposa se ama a sí mismo, porque nadie desprecia su propio cuerpo, al contrario,
lo alimenta y lo cuida, del mismo modo que Cristo cuida a la iglesia. En realidad, ¿hay más? No, hasta entendí. En realidad, cada uno de nosotros forma parte de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Dice la Biblia: por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer para formar un solo cuerpo. Esa es una verdad muy grande y yo la uso para hablar de Cristo y de la iglesia. En todo caso, el esposo debe amar a su esposa como si se tratara de sí mismo y la esposa debe respetar a su esposo. Amén. Amén. Aquí ya Pablo habla de sometimiento, de lo que hace el hombre, de lo que hace la mujer. Y en este pasaje Pablo establece la relación, ¿no? De esposo-esposa y la iguala a la relación que hay entre Cristo y la iglesia. Entonces, es ese tipo de sometimiento que debe haber, ¿no? Pero lo que debemos resaltar es cómo empieza él, ¿no? Dice, lo primero que él dice es, someteos, dice, unos a otros en el temor de Dios. Dice someteos, o sea, nos está hablando a los dos, ¿no? Al varón y a la esposa, ¿no? Dice que los dos debemos someternos, uno al otro. Y eso a veces es algo que no se dice, ¿no? Solamente a veces el varón recuerda que no, que la Biblia dice que ella se debe someter al marido. Pero Pablo empieza diciendo, sométanse uno al otro, sométanse los dos. Dice el uno al otro en el temor de Dios. Es algo que también debemos entender nosotros. Dios no solamente llama a la esposa, someterse al esposo, sino también al esposo, someterse a la esposa. Amén. También dice Pablo, maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo. A los esposos, cuando nos llama a hacer eso, es una forma de decirnos que ustedes deben someterse de esa manera a sus esposas. Es una forma de sumisión, ¿no? O sea, maridos, amen a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por él. El marido está obligado a seguir el ejemplo de Cristo. Amén. A vivir, a imitar la forma de vida de Cristo, a imitar lo que Cristo ha hecho por su iglesia. Dice que Cristo entregó su vida por la iglesia. Cristo cuidó a su iglesia. Cristo edificó a su iglesia, le dio palabra, le dio esperanza, le dio salvación. Murió por su iglesia. Amó a su iglesia, cuidó a su iglesia, protegió a su iglesia, ¿no? Sustentó, proveyó a su iglesia. Y eso es lo que debemos nosotros. Pablo establece esa relación, ¿no? Así como Cristo hizo lo que hizo por su iglesia, así el marido debe hacer por su esposa. Amén. Ese es el tipo de sometimiento que debe haber. Amén. El varón tiene derecho a esperar sumisión de su esposa siempre y cuando él viva y actúe como lo hizo Cristo con su iglesia. Si el esposo no tiene una vida así entregada a Dios, sacrificialmente entregada a su esposa, viviendo para su esposa, de tal forma que es hasta capaz de entregar su vida por su esposa, entonces el varón no puede pedir sometimiento. ¿Amén? O sea, la tenemos difícil. Tenemos que vivir como Cristo vive para poder pedir sometimiento. Si no estás viviendo así, si no estamos viviendo así, pues no podemos pedir sometimiento. Ni siquiera mencionar esa palabra. Porque primero tenemos que ver nosotros cómo estamos viviendo, cómo estamos llevando nuestra vida. Ejemplos prácticos. Ejemplos prácticos. Por ejemplo, no sé, Fiorelita, ayúdame con un ejemplo de sometimiento. Por ejemplo. ¿De varón a la mujer? De la mujer al varón. Ya, bueno, que me prepare mi comida. Ahí está. Pide. Pero el esposo es duro para darle la plata para que se vaya al mercado a comprar y después estar pidiendo vuelto, ¿no? Y después estar pidiendo vuelto porque si se guarda algo que está sufriendo. Ya, eso me fijé. El esposo ahí, ¿qué hace? Ahí no la ama, no le dedica, no la cuida, ¿no? O sea, con esas actitudes dañas a tu esposa, ¿no? No puedes pedir vuelto. No pidas vuelto.
Pero quieres compresa grande, Y, no, doble pechuga. y aún así, sobre la plata, créeme que tu esposa nunca lo va a usar para malgastarlo. Siempre lo va a guardar y en algún momento que se necesite, los bebés se enferman, se malogró algo, hay que comprar algo, la esposa dice, acá tengo, la esposa lo va a dar. ¿O no es así? Sí, es así. ¿O no es así? Se termina el gas. Se termina el gas, uy, mi esposo no está, ah, pero acá tengo un guardadito, está tal, compra. Pero si el esposo, ¿no? Como a mí me ha pasado con Arturo, cuando recién nosotros empezamos, Arturo todo tú sabes que es la computadora, ¿no? Y ahí en el Excel todo suma, ¡suá! Fin de mes. Mi amor, está faltando 250 soles. No cuadra, no cuadra. No cuadra. Balance nuevo, no cuadra. 150 soles. ¿Apuntaste el gas? ¿Ah? Ah, el gas me olvidé de apuntar. Ya, van apuntando. ¿Apuntaste que nos fuimos a comer a la calle? Sí le apunté. El otro día también fuimos. Ah, ya, sí. Entonces ya nos faltan 250, ya o sea, nos acordábamos y ya al final faltaba 20, que ya, bueno, pues por ahí en algo se gastó, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero yo me sentía mal. De que él me diga, mi amor, me faltan 250 soles, y le digo, pero piensas que yo me lo he agarrado. O sea, no. Sentías eso. Yo sentía eso, nunca te lo dije, pero yo sentía, yo tenía que acordarme, miren, ¿qué cosa hemos gastado? Porque yo no soy de esconder la plata. Pero yo no lo decía con esa intención, ¿no? Sino que yo quería que mi cuadre y balance. Pues. No me acordaba. Entonces yo le dije a él un día, cuando tú me sacas cuenta, siento que tú dudas de dónde está la plata. No, yo no tengo otra plata, no tengo. Entonces eso lastima la relación de pareja. Eso lastima el corazón del esposo, porque la esposa jamás va a querer robarle a su esposo, porque la esposa y el esposo somos uno. Entonces no es, ya, se gasta 20 soles en el mercado, pero yo le voy a dar 15 nomás, que no vaya a ser que se esté guardando la pena. No, arrepiéntete más. Porque si no, tu esposa no se va a someter como Dios nos pide que nos sometamos, porque nuestro corazón está herido, y un corazón herido es difícil de someter, en amor. No, es que también justamente en eso también yo le veía, ¿no? Ay, que no cocinas de estas platos, pero necesita más dinero. No sé qué hace con la plata, yo te doy, mejor no te doy, que no sé qué hace con la plata, que no cocina, se quiere, no sé qué, estofado, quiere como, porque la semana que me da, vean que tiene su clase, bien sale. Si ella se enferma, también se sale. Y cada vez para mi comida, digamos, para mi semana 150, ¿no? Digamos, 160. Y eso que ella también toma leche, ya no toma fórmula. O sea, ahí la buscan la manera. Ajá, entonces, pues no. ¿Y eso Entonces yo le digo, no, yo no. Vende mi colágeno, entonces mi hermana me dio mi rutina 50, 20. Yo, eso te estoy invirtiendo en eso, no me gasto nada en eso. Así. Inclusive en algún momento yo me acuerdo que le dije a Arturo, tú también te como un polo nuevo, un jean, para que tú pienses que yo me lo he gastado. No, mi vida, yo te digo nada más, pero no me gusta que me digas, le digo, no me gusta. Entonces él dejó de preguntar. Entonces él ya asume de que lo hemos gastado, que salimos, mano, ¿no? Vamos, tenemos. La plata se va. Es importante hablar, ¿no? Si ella no me dice eso, yo tampoco. Es que yo al inicio no le decía nada, Claro, porque yo yo hacía decía igual, ¿no? Y el corazón se va hiriendo. Es importante que hablen, ¿no? Que digan, ¿no? No me gusta que me digas esto porque a veces el cónyuge no sabe, ¿no? O sea, lo hace y asume que entienden lo que estamos haciendo, ¿no? Pero yo no entendía, por ejemplo, no sabía eso. Es bueno conversar, hablar. Y esa parte sí es verdad, ¿no? Lo que dice que las esposas tienen ese don, ¿no? Porque eso es de repente algo que
que Dios nos quitó en el momento que nos separó. A ella le dio eso y a nosotros nos dejó aquí, pues, para que necesitáramos más de Dios. Entonces, ejemplo práctico, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que imitar ese tipo de actitud que tuvo Cristo con su iglesia. Nosotros todos los días tenemos que ponernos a examinar nuestro corazón, nuestras palabras, nuestras actitudes y decirnos, ¿no? Preguntarnos a nosotros, ¿estoy actuando como Cristo actuó con su iglesia? Estoy tratando a mi esposa. Estoy tratando a mi como esposa. Cristo, Iglesia, ¿no? De esa manera, ¿no? Es como una forma de irnos midiendo. igual nosotras, ¿no? Estoy tratando a mi esposo como Cristo trataría a mi esposo, como Cristo trataría a Johnny, como que yo le hablo, yo le respondo de esta manera. Repitamos, porque sé que en algún momento nosotras tampoco no lo tratamos a ellos como el Señor quisiera que los tratemos. Pablo dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. O sea, esa es la medida, ¿no? Ese es el modelo, ¿no? Que nosotros debemos. Ellas se van a someter a un marido que viva y actúe como el Señor. Amén. Jesús se ganó el respeto, el amor, la sumisión de su iglesia porque se sacrificó por ellos. Venga. Se sacrificó por ella, dio su vida, derramó su sangre, la defendió, la proveyó, la santificó, la amó, a veces inmerecidamente, ¿no? Porque ninguno de los que estamos aquí podemos decir que merecemos el amor de Dios, ¿no? Si tú piensas así, pues tienes que ir a un encuentro, reencuentro, para que Dios sane y te haga ver. Porque el amor que nos da Dios es inmerecido. Y así como Cristo amó inmerecidamente a su iglesia, nosotros no podemos pensar o tener ese pensamiento en nuestro corazón de que a veces la esposa no merece que la amemos. No sé, ¿no? Hay personas que piensan así, ¿no? Pero ella no merece no merece mi esfuerzo, no merece mi trabajo, mi amor, mi perdón, ¿no? Cuando tú miras a Dios que te amó inmerecidamente a pesar de lo que eres, igual te amó, igual dio su vida por ti. Nosotros también tenemos que hacer eso. Y ese tipo de amor es el que es perfecto para practicar en el matrimonio. Porque hay roces, siempre hay discusiones, siempre hay puntos de vista distintos. Y en ese momento donde uno tiene que practicar el amor inmerecido, ¿no? A pesar de lo que haga tu pareja, tienes que amarla, porque Dios te ama así. A pesar de lo que has hecho, a pesar de lo que eres, ¿sabes? A pesar de que fallas mucho, igual Dios te ama inmerecidamente. Y eso es lo que tenemos que hacer con nuestra pareja. A pesar de, tenemos que dar un amor inmerecido, un amor incondicional. Amén. Amén. Entonces, la tenemos difícil, porque si nos comparamos con Cristo, pues no merecemos sumisión de nadie, ¿no? No merecemos que nuestra esposa se someta a nosotros. Si nos comparamos con Cristo, pues estamos mal, ¿no? Y eso pasó después de que vino el pecado, ¿no? O sea, la diferencia o sea, ¿por qué nosotros no podemos copiar exactamente el modelo de Cristo? Porque hay pecado en nosotros. En Cristo no hay pecado, pero en nosotros sí. Y eso es con lo que tenemos que luchar todos los días. Y yo creo que hasta que Dios nos arrebate y nos lleve a su presencia, vamos a seguir luchando con eso, ¿no? Porque el hombre no puede tener una vida 100% sana, porque siempre hay algo que entrenar, de alguna otra manera. Eso es lo que a veces no nos permite copiar exactamente el modelo de Jesús, ¿no? Pero lo intentamos, nos esforzamos. Las esposas deben comprender que nos esforzamos, que hacemos todo lo posible para seguir
y copiar este modelo, ¿no? Así que si fallamos, sean misericordiosas, ¿no? Perdónenos en el amor de Dios, denos ese amor inmerecido que Cristo da. ¿Amén? Amén. Dice que después de que el hombre desobedeció, él cayó en 4 cosas, ¿no? El hombre no admitía su culpa, ¿no? Porque le echó la culpa a la esposa, ¿no? Dice que él tuvo miedo, se escondió, tuvo vergüenza. Y son muchas de esas cosas las que a veces nos asaltan a nosotros, ¿no? A veces yo, por ejemplo, mi mayor temor es perder el respeto de mi esposa. O sea, lo que yo más temo es perder su admiración. Eso es lo que yo más temo, ¿no? Y eso es lo que a veces nos condiciona a cómo actuamos, cómo hablamos, por temor a eso, ¿no? Son cosas que entran al corazón del hombre, ¿no? ¿Para qué hay de la esposa, no? Porque ahorita nos están dando duro a la esposa, ¿no? Pero habrá que ir de la esposa, ¿no? Dice Efesios 5, el versículo 22, dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, el cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Entonces, el Señor dice, las casadas estén sujetas. O sea, es un mandato a las mujeres. No le dice al varón, asegúrate de que tu esposa esté sujeta a ti. Ese mandato es para las esposas, para que ellas lo puedan cumplir. No depende del varón, depende de la mujer. O sea, es algo voluntario, así como la iglesia de Cristo voluntariamente, por su amor, por su sacrificio, voluntariamente la iglesia de Cristo decidió amar a Cristo y sujetarse a Cristo, igual, en la esposa es algo voluntario. ¿Amén? Pero es voluntario llevado condicionado a cómo se está comportando el esposo. Si tu esposo es sometido, es trabajador, es proveedor, te cuida, te protege, te habla bonito, te enamora siempre, te dice lo bella que estás todos los días, como eso Oscar de León, ¿no? Te lleva al cine, te saca a pasear, te compra un ramo de rosas. Si tu esposo hace todas esas cosas, entonces voluntariamente viene tu sometimiento, porque tú te estás sometiendo a un esposo así. Claro, claro, es fácil someterse a alguien que hace todo eso, ¿no? Claro. Así como tu vida cristiana, es fácil entregarte a Cristo, ¿no? Por todo lo que Él hace por ti. Igual en la esposa también se crea ese sentir, ¿no? O entregarse voluntariamente, someterse voluntariamente, porque tiene un esposo así, ¿no? Que se esfuerza de caminar todos los días como Cristo caminó con su iglesia, como Cristo le entregó a su iglesia, ¿no? Y trata de esforzarse por hacer eso. Amén. Entonces, el voluntario de la esposa el sometimiento de la esposa es voluntario. Amén. Por amor, ¿no? Dependiendo de la sumisión del esposo a Cristo. El sometimiento, no sé qué entienden por sometimiento, pero el sometimiento del que habla la Biblia no es no es humillación, no es opresión, no es una subordinación que tenga la mujer hacia el varón. Eso no es el sometimiento bíblico. Decía el pastor Miles Monroe, ¿se acuerdan de Miles Monroe? Que vino a la iglesia varias veces. Él decía que el sometimiento bíblico es una sumisión de posición y no de persona. O sea, ¿qué quiere decir? Que una persona igual a ti, que es tu esposa, que son iguales, que son tu pareja, ¿no? Son iguales, se somete a ti por un tema de orden, ¿no? O sea, se somete a ti por un tema de posición, ¿no? No como persona, ¿no? No es una persona sometida a ti, sino es una persona igual a ti que se somete reconociendo tu autoridad por un tema de orden. Bien, si tu esposa se somete a ti, no es que ya, yo soy el jefe, ¿no?
el hombre de la casa. Pero no es tanto así, o sea, no es así. El sometimiento bíblico no es así. También es un tema de orden y es voluntario, depende de la esposa. Amén. Entonces, ese modelo es el modelo, en cuanto a la sumisión, es el modelo que Dios puso para nosotros. Amén. Y nosotros tenemos que llevar un matrimonio así, con ese sometimiento. Amén. Si no estás haciendo eso, si no estás viviendo eso, arrepiéntete, porque eso no es un matrimonio bíblico. Si tú estás en una posición de que te sientes más que la esposa, o de que sientes derecho a exigir a la esposa, no estás viviendo un matrimonio bíblico. No estás viviendo el modelo bíblico. ¿Amén? Esposa es ayuda idónea, es ayuda idónea en todo, ¿no? No dicen algunas cosas, sino en todo. O sea, en tu trabajo, en la casa, con los hijos, en todo es ayuda idónea. Tus decisiones, también en tus inversiones, en tus metas, en tus proyectos, es ayuda idónea en todo. Amén. Porque como vemos, ¿no? Dios separó, dicen. Entonces, lo que tú no puedes, ella lo puede hacer. Y lo que ella no puede hacer, tú lo puedes. Es un complemento. Son distintos, pero se complementan. ¿Amén? Entonces, cuando entendemos ese sometimiento de la parte de los dos, ¿no? Tanto del varón y la mujer, vamos a poder potenciar nuestro matrimonio. ¿Amén? Vamos a poder llegar a nuestro potencial, a desarrollar nuestro matrimonio realmente como Dios quiere. Amén. Que ese matrimonio florezca, se establezca, madure, crezca, ¿no? Y cumpla el propósito que Dios tiene para el matrimonio. Pero tenemos que entender esto y actuar de esta manera. Amén. Entonces, este es un llamado a los esposos y a las esposas para puedan desarrollar eso, ¿no? Potenciar eso en su matrimonio. Porque ustedes saben que mientras más el matrimonio, mientras más refleja el modelo de Dios, es más bendecido, es más efectivo, es más seguro, es más fuerte. También mientras más reflejemos, porque si estamos haciendo las cosas de otra manera, pues estamos haciendo otra cosa, ¿no? Y no es el matrimonio. ¿Amén? De eso es lo que le queremos hablar hoy día. Y si de repente tú En ese caso, necesitaríamos bastante, por ejemplo, en la carrera de estudio bíblico, ¿no? Para que Claro, claro. ¿Cómo es que tú imitas algo? Es cuando lo conoces bien, ¿no es cierto? ¿Han visto del programa de Yo Soy, los imitadores que van? Copian todo, ¿no? Sus gestos, sus poses, su peinado, su ropa. ¿Por qué? Porque ellos lo han estudiado bien, ¿no? Hasta lo mínimo, ¿no? Entonces, si nosotros queremos copiar a Cristo, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que conocer bien a Cristo, meternos con Cristo, leer su palabra, aprender, estar ahí constantemente en oración, en lectura, no desaprovechar todas las oportunidades que tengamos de aprender. En la iglesia, gracias a Dios, es una iglesia que siempre saca cursos, siempre está en escuelas. Entonces, no desaprovechemos toda ocasión. Por más que a veces varios me decían, ¿no? No, la presencial es bonito. Las clases presenciales son distintas, ¿no? Tienen su... Pero ¿cómo se dice? El motivo por el cual estudiamos no es por lo que está en el entorno, sino es por la palabra en sí, ¿no? Para aprender la palabra. Entonces, si tú te matriculas para aprender, aún sean virtual, presencial, estás aprendiendo y estás aprovechando para seguir creciendo. Dice la Biblia que nosotros tenemos que llegar, dice, a la estatura de la medida, ¿no? De Cristo, de la plenitud de Cristo, ¿no? O sea, es una meta bien grande.
Y cada ocasión que tengamos de aprender, de seguir conociendo, es acercarnos un poco más a él. Y yo creo que principalmente es nuestra comunión con Dios. Principalmente porque es ahí donde Dios va transformando, ¿no? Y este cambio pues no es un cambio de un día al otro. Por eso dice la palabra transformar. Es un cambio progresivo, una transformación. Y que tenemos que primero hacerlo en nuestra casa, en secreto. Y de repente, yo puedo ver a Arturo, por ejemplo, yo amo a Arturo y yo lo admiro mucho, lo respeto, pero yo de repente veo algo que yo quisiera que esto. Yo no lo voy a estar chancándole a Arturo. Otra vez, Arturo, otra vez. Él se va a cansar también de mis reclamos. Mejor, ciencia de Dios, que a Dios le pido, Señor, por favor, yo oro por mi esposo, yo bendigo a mi esposo, yo lo declaro un hombre sabio, yo lo declaro un hombre, no sé, honorable, qué sé yo, lo que tú quieras, próspero, no sé, que pueda, que aprenda a escucharme, de repente no te escucha, que sea, no sé, lo que tú quieras. Eso se gana en oración. Eso se gana en oración. Igual puede costar, no de repente, ay, pero tú no sabes la esposa que tengo, y no, yo sé, porque yo también soy mujer y sé lo que podemos llegar a hacer también nosotras cuando se nos sale el indio, sí, entonces yo sé, pero también en oración, estar por esposa, o sea, y no solamente en los secretos, sino que en la iglesia nos han enseñado que tengamos juntos un tiempo, que yo ore por Arturo y que él ore por... Eso es, tú igual con ella, tú igual con ella, igual con ella. Claro, claro, claro. Es distinto que tú vayas a conocer un país del mundo, con una persona que ya tenga tiempos con su. Entonces, eso es importante. ¿Sí? Sí, amén. Vamos a ver. Mi tipo.